Muy buenas tardes, estimado maestro Alex Rodrigo Col, compañeras y compañeros de la materia Contratación Estatal en la fase 5 de identificación. Mi nombre, Fabio Alberto Carrillo Botello, estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Procedo en este video a hacer mi exposición en torno al guión con respecto a la tarea de esta fase. Entonces, en este reportaje voy a explicar la modalidad de contratación directa basándose en la infografía realizada en la fase 4. Analizaré que esta modalidad, en qué casos puede utilizar y cuáles son las etapas y los requisitos de los procesos. Finalmente, presentaré una conclusión sobre la trascendencia contemporánea de la contratación estatal en Colombia. Entonces, para iniciar, podríamos decir que es la contratación directa en Colombia. A diferencia de otros procesos de selección de contratación, la contratación directa es una modalidad en la que la entidad estatal no realiza la licitación ni concurso respectivo, sino que contrata directamente con un proveedor específico, teniendo en cuenta claramente que esto está arreglado en casos excepcionales definidos por la ley, que principalmente están en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 del 2007, salvo algunas excepcionalidades planteadas posteriormente. Cabe señalar también que la contratación directa tiene implicaciones y limitantes, sobre todo aquellas que van en torno a la utilización de esta figura de la contratación directa en casos donde el deber ser y el deber hacer del administrador público o de quien contrata es llevar hacia los procesos enmarcados en la contratación 80. Entonces, como tercera medida tenemos cuándo se puede usar la contratación directa. Entonces, según lo que reglamenta la normatividad colombiana, la contratación directa se puede aplicar en situaciones muy particulares, tales como, entonces, 1. Las urgencias manifiestas de desastres, riesgos inminentes o emergencias tipo inesperadas. Entonces, allí podríamos plantear, por ejemplo, una situación como la que se dio en el Catatumbo, ¿cierto? Con relación a la acción del conflicto político, social y armado, se presentó una afectación a una comunidad que llevó a tener que prestarle unos servicios de carácter urgente y garantía de derechos de carácter urgentes que obligaron a que los entes territoriales y el gobierno nacional movieran una masa de recursos que vía directa pudieran resolver de manera inmediata la problemática. O por ejemplo, en el caso de los desastres naturales, podríamos recordar cómo en el caso de las avalanchas o en el caso de situaciones más propias de inesperadas reacciones de la naturaleza, el gobierno, tanto local, regional como nacional, tiene que tomar medidas de inmediato para poder contener y resolver lo fundamental y lo esencial sobre la vida. Se puede también referir al tema de los convenios interadministrativos, es decir, dos entidades públicas que compartan un fin a la hora de resolver una problemática. Se puede dar también en las contrataciones de bienes o servicios exclusivos con un solo proveedor. Esos son temas muy específicos y puntuales. Las actividades relacionadas con la defensa y la seguridad nacional son temas fundamentales a la hora de resolver ejemplos sobre la contratación directa. Cuando no hay pluralidad de oferentes, es decir, en casos donde en territorios apartados no pueda haber más de un oferente, pues se podría entender como una modalidad, una causalidad para la contratación directa. La compra de inmuebles o de arriendos también es una de las formas. Digamos que son los casos muy puntuales que están establecidos en la ley 80 de 1993 y en la 1150 del 2007. ¿Cuáles son los requisitos? En un cuarto orden estableceríamos entonces
esos requisitos para la contratación directa. Entonces, hay que tener una justificación, un documento donde la entidad demuestra por qué está aplicando esta modalidad. Esto es fundamental porque es un soporte jurídico real para poder tomar la decisión de la contratación directa, ¿sí? También tiene que haber unos estudios previos, algo que analiza la necesidad del contrato, que identifica los riesgos y, por supuesto, presupuestalmente da un análisis, una viabilidad. Seguidamente encontramos que los registros presupuestales, lo que nosotros entendemos como el certificado que demuestra que hay una disponibilidad del recurso, es decir, un CDP, y que posteriormente trasciende hacia un RP. Existe la necesidad de tener una verificación del proveedor, esta capacidad jurídica, esta revisión de antecedentes, la verificación de inhabilidades e incompatibilidades. No se le puede entregar, por ejemplo, a un fabricante de bloques el suministro de alimentos para una comunidad que por una tragedia tiene necesidad de ser cobijada por la protección al derecho a la vida y a los mínimos vitales. Entonces, tiene que tener una congruencia, una coherencia para poder ser, digamos, que objeto de una contratación directa un contratista en específico. En quinto orden encontramos los procedimientos básicos, entonces las etapas, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, según la infografía, el proceso básico de contratación directa sigue las siguientes etapas. 1, identificación de la necesidad. 2, la verificación de la causal de contratación directa. 3, la elaboración de los estudios previos. 4, la obtención del CDP, el certificado de disponibilidad presupuestal. 5, la selección del proveedor. 6, la negociación y elaboración del contrato. 7, la obtención de las garantías. Eso es muy importante porque todo contrato público debe llevar unas pólizas de cumplimiento. 8, la firma del contrato. 9, el registro en el SECOP, que es obligatorio porque por más contratación directa que sea, tiene que tener un registro en el SECOP para garantizar la transparencia, idoneidad y cumplimiento. El 10, la ejecución y supervisión del contrato, y allí se establecen unas etapas que garantizan que incluso sin licitación haya un control, una transparencia y una responsabilidad. En el sexto orden encontramos la normativa que aplica a este proceso de contratación directa. Entonces encontramos la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación en Colombia, muy cuestionado por muchas circunstancias que suceden en este país con relación a los elefantes blancos y tanta plata que han saqueado y han robado por doquier, no solo contratistas, sino acompañados y aliados con políticos de turno. Encontramos la Ley 1150 de 2007, que habla de la eficiencia y transparencia de la contratación pública, el decreto 1082 del 2015, que es reglamentario del sector de la planeación nacional, los documentos y manuales de Colombia Compra Eficiente, que busca darle transparencia, idoneidad, es decir, hacer de Colombia un país en cuya ejecución sea un ejemplo en lo ético público, en la ética pública, ¿sí? Los artículos 209 y 273 de la Constitución Política de Colombia, que son propicios de la función administrativa y de la transparencia, las diferentes jurisprudencias existentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre las causales de la contratación directa, que además establecen un derrotero, una jurisprudencia que va encaminada a garantizar la ética pública y la idoneidad del proceso. Y en último punto, hablamos de la conclusión, la trascendencia contemporánea de la contratación estatal. Entonces hay que decir que hoy en día la contratación estatal tiene una enorme trascendencia porque es el mecanismo mediante el cual el Estado invierte los recursos, ejecuta los programas sociales, responde a emergencias y garantiza derechos básicos de la ciudadanía. La contratación directa, aunque excepcional, juega un papel crucial en situaciones donde la rapidez, la eficacia y la continuidad del servicio público son indispensables. Empero, por la misma naturaleza de la contratación directa, se requiere altos niveles de control, transparencia y vigilancia para evitar abusos que aseguren que el recurso público se usa de manera adecuada, eficaz, eficiente. Es decir, poner en práctica todos los entes de control que garanticen eficaz y efectivamente
que el recurso designado en la contratación directa va a llegar a garantizar el bien común y garantizar la resolución de lo que dio origen a esa contratación directa. Cosa que adolece Colombia porque lamentablemente es en gran medida desde la contratación directa donde hay una fuga enorme de capital a través de la corrupción estatal o la corrupción desde las entidades públicas. Finalmente, hablemoslo de manera contemporánea, la ciudadanía hoy en el ejercicio de la gobernanza y de la inevitable necesidad de que se involucre en el quehacer de lo público, exige que la corrupción sea eliminada y erradicada, extirpada, para poder controlar ese cáncer que carcome hoy la nación y hacer de la contratación estatal el ejercicio propio de la ética pública que nos lleve desde la transparencia y la accesibilidad, que vaya en función de ese bien común del que reza nuestro contrato social. La Constitución Política de Colombia y todas sus reglamentaciones nos brindan las herramientas necesarias para contener que la avaricia de unos pocos socave, saquee los recursos públicos que deben ser en función de garantizar el bien común. A usted, estimado maestro Alex Cole, muy agradecido por permitirme concluir este proceso de aprendizaje en su materia, ofrecerle una disculpa por las tardanzas en la entrega anterior y agradecerle sinceramente por la transmisión de sus conocimientos y su sapiencia. Muchas gracias, quedo atento para servirle lo que me sea posible y que Dios Todopoderoso le bendiga. Gracias.